C7 para designar el valor genérico, C7 por N6 para multiplicar el valor genérico por una cantidad, como por ejemplo, asignación esposa, fórmula C7. Asignación por hijo, fórmula sería I y F, paréntesis T2, menor 500, 40, 30, paréntesis por N6. En la condición T2 menor o igual a 1000 y en la opción I y F, paréntesis T2, menor 1500, 20, 0, paréntesis por N6. En el caso de la asignación especial por vacaciones, en que las asignaciones se pagan dobles, basta poner en la fórmula T3. Con esto solo toma el doble todo lo pagado hasta ese momento. Jubilaciones y otras retenciones de ley. Generalmente hay que sacar un porcentaje sobre el total de remuneraciones. Este total está en T2 por 0.11, por ejemplo para jubilación, o T2 por 0.03 para obra social. Los descuentos por inasistencias deben ser calculados como tipo remunerativo o sujeto a retención, pero multiplicados por -1 para que cuando sume en el totalizador reste del total y pueda disminuir lo efectivamente devengado. Así, por ejemplo, una inasistencia sería F33 dividido 25 por N6 por, entre paréntesis, -1. Traducido dice, el sueldo básico dividido 25 para determinar los días laborables en el mes, en el caso de los mensuales. Si fueran quincenales, los días no trabajados directamente no se pagan. Multiplicados por un informe en cantidad, que son los días no trabajados, y multiplicados por -1 para que reste. El sistema cuenta con una ayuda. Presionando función X a la derecha, podrá acceder a una lista de operandos y operadores más usados en las fórmulas. Hasta ahora solo hemos visto las fórmulas, pero ¿qué pasa con la condición? El argumento de la condición debe ser referenciado como la fórmula, pero solamente sobre la base de datos del legajo, o sea, fx, y determinar qué se quiere que se cumpla. Por ejemplo, queremos que solo se liquide la antigüedad para aquellos empleados que lleven menos de 5 años trabajando en la empresa. Si llevasen más de 5 años, le duplicaría el sueldo. ¿Cómo haría esto? Muy simple. Ubique el campo donde está la fecha de ingreso y compárela con la fecha de liquidación. O sea que en la fórmula iría. En la fórmula ingrese la fórmula que requiera de cumplirse la condición. En la condición, int, paréntesis, paréntesis, fecha lic menos F14, paréntesis, paréntesis, dividido 365, paréntesis, menos 5. Opción, ingrese la fórmula que requiera de no cumplirse la condición. Puede hacer cualquier tipo de comparación para determinar condiciones, en caso que usted las encuentre necesarias, pero no resulta obligatorio. Es más, salvo en contados casos, los demás no llevan condición. Pero entonces, ¿cómo funciona? Simplemente, si el espacio asignado a la condición está en blanco, la condición se asume como verdadera y siempre se ejecuta la fórmula. En el caso de asignar el concepto como sujeto a retención, deberá indicarse si es considerado o no pago a cuenta en la liquidación de ganancias, y también tiene la posibilidad de los conceptos que no son habituales. Si desea que sean prorrateables, o sea que su pago se divida en cuotas, tantas como falte para llegar a diciembre. Ejemplo, un concepto usted lo paga en julio y lo define prorrateable. Su pago se divide en 6 cuotas, la primera en julio y la última en diciembre. Si el concepto es habitual, o sea que se paga usualmente, no se puede prorratear. Sugerencias. Si su cliente tiene varios convenios, siga lo explicado en escala salarial, obra social y sindicato. Es decir, cree dichos de conceptos para los conceptos remunerativos, como por ejemplo del 100 al 199 para un convenio, del 200 al 299 para el siguiente, etc.
Esto le dará mayor claridad cuando revise la liquidación. No es necesario repetir conceptos definidos como asignaciones familiares, retenciones de ley y retenciones en general. Basta crearlos una sola vez, no siendo necesario repetirlos para cada convenio. Comience creando los conceptos en el orden en que están definidos en tipos, es decir, primero los conceptos remunerativos, segundo asignaciones familiares, etc. De esta forma se asegurará un correcto cálculo. Comience dentro de cada tipo de concepto con aquellos que sumen o resten a los totalizadores y posteriormente con los que trabajen con totalizadores. Por ejemplo, primero el sueldo básico, segundo inasistencia, tercero antigüedad. De esta forma, al total trabajado se le resta la inasistencia y con posterioridad se calcula la antigüedad. Caso contrario, al básico se le calcula la antigüedad y luego se le resta la inasistencia y así la antigüedad estaría mal calculada. Los rangos de conceptos que están libres para el usuario son desde el número 1 al número 949. Tenga cuidado si ha definido en la escala salarial básicos para mensuales y para quincenales, definidos unos en sueldo mensual y los otros en diarios u horarios. Esta diferenciación debe tenerla en cuenta al momento de armar las fórmulas, ya que mientras para el mensual el sueldo básico es F33, para el quincenal será F33 por N6. Las horas extras mensuales serán F33 dividido 200 por N6 por 1.5 y para los quincenales o jornalizados será F33 por N6 por 1.5. Cuando arme una condición, tenga muy en cuenta el tipo de información que va a comparar. Es decir, si el campo es numérico, la comparación debe ser numérica. Si es alfanumérica, la comparación debe ir entrecomillada. Y si es de fecha, deberá usar el argumento que convierte letras y números a fecha. Por ejemplo, si quiere comparar F21, que es obra social, con 1 entre comillas, daría un mensaje de error de fórmula. Es decir, que F21 igual a entre comillas 1 arrojaría un error. Hay que comparar como F21 igual 1, igual resultado con F25 igual 0,1, sino que sería F25 igual, entre comillas, 0,1 y F14 igual 14/02 barra el año, o F14 igual, entre comillas, día barra mes barra año, entre comillas, sino F14 es igual a CTOD, entre paréntesis, comillas, día barra mes barra año, cierro comillas, cierro paréntesis. Tipo de concepto para el SIAP. Esto responde a la clasificación del SIAP para los datos complementarios. Solo se deben clasificar los conceptos tipo 1 y 2. Asignación no remunerativa se suma a la remuneración 4. Si marca esta casilla, sumará la asignación no remunerativa a la remuneración 4 del SICOS, afectándola al aporte de obra social. Concepto no gravado o no deducible al impuesto a las ganancias. Marque esta casilla para que un concepto remunerativo no sea tomado en cuenta para el cálculo de ganancias o una retención no sea tenida en cuenta como deducción para el mismo impuesto. Lo que se aconseja con esta explicación es que la imprima desde la ayuda del sistema y la lea y la relea y la vaya haciendo a medida que vaya leyendo, porque es bastante complicado manejar los operadores, los totalizadores, etcétera, que se han explicado acá.